A las 7:44 de la mañana, el último misil que le quedaba a Irán dejó su lanzador para cambiar la historia. No vino de una batería costera ni de una plataforma móvil esquivando aviones cazadores en el desierto. Ese monstruo salió de un túnel excavado en las entrañas de las montañas Zagros, que nadie pudo detectar. La operación Epic Fury pasó 60 días buscando ese agujero negro y fracasaron de forma humillante. Ese túnel sobrevivió a cada satélite de reconocimiento y a cada vuelo de vigilancia de la potencia más grande del mundo. Fue un desmadre tecnológico donde el espionaje más caro del planeta quedó ciego ante una montaña de piedra. Un general de brigada de la Guardia Revolucionaria construyó ese escondite para este momento exacto. Él fue el arquitecto de la última resistencia mientras veía cómo todo su arsenal se convertía en cenizas. Desde sus monitores en la oscuridad, vio caer cada lanzador y cada batería que intentó tocar al Abraham Lincoln. Vio como 30 años de desarrollo militar eran borrados del mapa en apenas 8 semanas de combate intenso. Los reportes llegaban como sentencias. Batería eliminada, instalación borrada, programa de misiles terminado. Pero el general se quedó ahí sentado en el frío absoluto manteniendo el misil en silencio total. Mantuvo la energía apagada y las emisiones en cero para no dejar ni una sola huella electrónica en el aire. Él no esperaba ganar, porque la esperanza se le terminó a la tercera semana de bombardeos. Esperaba porque solo le quedaba una carta por jugar y la certeza de que el impacto era su único destino. A las 7:44 de la mañana el general decidió que el juego de las escondidas había terminado. En la cubierta del Abraham Lincoln sabían que la muerte los estaba buscando desde las 4:31 de la madrugada. La suboficial Sara Reyes llevaba despierta desde las 3:00 con los ojos pegados a la estática del monitor. No estaba ahí por órdenes, sino por ese instinto de veterana que te dice cuando el aire se pone pesado. Después de 16 meses de despliegue, ella desarrolló la habilidad de oler una anomalía en el espectro electrónico. Algo en la imagen de emisiones se sentía mal de una forma que la lógica militar no podía explicar. Llevaba más de una hora calibrando sus sensores pasivos cuando la señal fantasma apareció de la nada. Era una señal de banda estrecha encriptada de apenas 0.4 segundos, disparada desde una zona muerta. Esa posición no figuraba en ninguna lista de objetivos, ni en los mapas de calor de la inteligencia naval. Reyes registró la transmisión y mandó el reporte de contacto en menos de 4 minutos de reloj. A las 4:41 recibió una respuesta que le congeló la sangre a todos en la sala de operaciones. El contraalmirante Carver leyó el reporte personalmente y puso a toda la formación en alerta máxima. Tuvieron una ventana de 3 horas y 3 minutos antes de que el misil dejara la seguridad de la montaña. Fue la advertencia más larga que el grupo de batalla había recibido en 60 días de guerra continua. 3 horas y 3 minutos para preparar la defensa perfecta contra el último suspiro de una nación herida. Pero la neta es que todo ese tiempo no fue suficiente para detener lo que venía bajando. No fue porque la tripulación fuera novata, ni porque el sistema Aegis tuviera un error de software. Fue porque el misil que salió del túnel a las 7:44 era una bestia completamente diferente a las anteriores. Irán pasó 3 semanas estudiando cómo sus misiles Khorramshahr 4 habían sido humillados en el pasado. Rediseñaron la arquitectura de ataque para tapar cada grieta que la Marina estadounidense había explotado. Eliminaron la vulnerabilidad del enlace de datos que permitía que los sistemas de interferencia funcionaran. El patrón de corrección en la fase final, que antes era predecible, ahora era un caos absoluto y aleatorio. Esta nueva versión del misil fue construida para ser la respuesta final a cada solución de defensa del Lincoln. El general de brigada no estuvo rascándose la panza en ese túnel durante los últimos 2 meses. Él estuvo analizando cada error y cada trayectoria para crear el ángulo de impacto más letal posible. El sistema de control de tiro empezó a calcular soluciones en cuanto el contacto manchó el radar. Era una trayectoria balística limpia con un ascenso pronunciado que buscaba el vacío del espacio. El Aegis generó probabilidades de éxito, 71% para el primer disparo y 68% para el segundo. Eran los mejores números que la tecnología de $1.000 millones podía escupir contra ese blanco. Eran las mismas cifras que habían significado la destrucción de cada amenaza iraní hasta ese día. El primer interceptor SM-3 salió disparado a las 7:46, buscando ese 71% de gloria. El cohete trepó por la atmósfera y llegó al punto de encuentro, pero se encontró con el vacío. El misil iraní cambió su trayectoria de forma sutil, justo en los segundos previos al impacto esperado. No fue una maniobra brusca, sino un ajuste técnico diseñado para burlar el algoritmo de predicción naval. El interceptor detonó en el aire a 240 metros de distancia de la posición real de la ojiva. Esos 240 metros son la diferencia entre la supervivencia y el desastre total en una guerra moderna.
Esa distancia se cubrió en menos tiempo de lo que te toma cerrar los ojos y abrirlos de nuevo. El segundo interceptor ya venía subiendo con una solución actualizada basada en el primer fallo. La computadora de tiro hizo todo lo que su procesador le permitía para cerrar la ventana de error. El interceptor giró con una violencia increíble y descendió hacia el punto de impacto calculado. Pero el misil iraní volvió a corregir el rumbo, dejando otros 190 metros de aire vacío. Otra detonación inútil que solo sirvió para iluminar un cielo que ya no contenía al enemigo. 2 interceptores de élite desperdiciados y el contacto seguía bajando a una velocidad aterradora. En el centro de información de combate, el sudor empezaba a mojar los uniformes de los analistas. El tercer interceptor salió a las 7:47, con la solución más cerrada que el sistema Aegis podía fabricar. Cada variable física fue optimizada al límite para encontrar el cuerpo metálico de la amenaza. El misil corrigió una vez más en la aproximación terminal, pero esta vez el interceptor se adaptó. Sin embargo, el misil volvió a cambiar de dirección a solo 1.8 segundos del choque definitivo. Ninguna máquina en el mundo puede adaptarse 2 veces en menos de 2 segundos a esa velocidad. El interceptor detonó a solo 8 metros de la estructura principal del misil Khorramshahr 4. 8 metros es una distancia mínima que entra directo en el radio letal de fragmentación de la ojiva. La nube de metralla alcanzó la sección frontal del misil en apenas 0.04 segundos de tiempo real. El sistema de guía y los actuadores de control fueron triturados por miles de fragmentos de tungsteno. Todo lo que hacía que ese misil fuera inteligente se convirtió en chatarra a 12.000 pies de altura. Pero aquí es donde la física se pone pesada y la suerte de los compas del Lincoln se terminó. La ojiva de 1.500 kilogramos de explosivo de alto poder sobrevivió al impacto de la metralla. Seguía pegada a un fuselaje que se estaba deshaciendo, pero ahora ya no tenía cerebro ni control. Lo que el Abraham Lincoln enfrentaba en ese momento ya no era un misil guiado por una computadora. Era una masa de 1,5 toneladas cayendo a Mach 11, en una trayectoria de puro caos gravitatorio. Su camino ya no lo dictaba un algoritmo, sino la forma en que el aire golpeaba los restos del fuselaje. Se convirtió en un trompo metálico, girando a velocidades supersónicas que nadie podía predecir. El contraalmirante Carver ordenó un giro de emergencia a las 7:47 con 51 segundos de la mañana. 100.000 toneladas de portaaviones intentaron moverse para quitar el casco de la línea de caída. Pero un giro de emergencia que engaña a un misil inteligente no sirve de nada contra una roca espacial. No había una solución de tiro de la cual escapar porque el objeto ya no estaba apuntando a nada. Solo estaba la caída libre y el rugido del viento contra el acero del portaaviones más grande del mundo. El sistema de defensa cercana Phalanx se activó cuando el contacto rompió la barrera de los 3.000 pies. El radar de tiro intentaba fijar un blanco que cambiaba de forma cada 0.3 segundos mientras giraba. El contacto aparecía un instante y luego se borraba al dispersar las ondas de radar con sus restos. El cañón disparó una ráfaga de tungsteno que viajó al punto de encuentro en menos de medio segundo. Pero en ese medio segundo, el misil ya había rotado y se había movido 11 metros de su lugar. Las balas pasaron por el espacio donde el misil estuvo apenas un suspiro antes de la ráfaga. El cañón volvió a fijar el blanco y disparó de nuevo buscando la ojiva entre la nube de escombros. Esa ráfaga atrapó el borde de los restos estructurales, pero no logró tocar el corazón explosivo. A 1.200 pies de altura, el Phalanx soltó una tercera ráfaga desesperada que cortó el metal de conexión. La ojiva se separó finalmente de lo que quedaba del cuerpo del misil y ambos cayeron por separado. La carga explosiva detonó a 800 pies sobre la cubierta de vuelo a las 7:48, con 21 segundos. No fue un impacto directo, pero fue una explosión de 1.500 kilos justo encima de la cabeza del gigante. La onda de choque golpeó la cubierta en 0.04 segundos, levantando todo lo que no estaba amarrado. 3 aviones de combate, que no bajaron al hangar, recibieron el impacto brutal de la presión atmosférica. El tren de aterrizaje de los cazas colapsó y las cabinas se rajaron como si fueran de cristal barato. La presión bajó por la estructura de la isla desde las antenas más altas hasta la línea de flotación. El acero se flexionó bajo una carga vertical para la cual no había sido diseñado en los astilleros. 3 ventanas del puente de mando estallaron hacia adentro, lanzando metralla de vidrio a los oficiales. El barco se inclinó más de 1 grado hacia un lado por la fuerza asimétrica de la explosión aérea. En los niveles de abajo, los marineros escucharon un crujido que nunca habían sentido en toda la guerra. No fue un ruido fuerte, sino un sonido profundo que parecía venir desde los huesos mismos del barco. Hubo 23 heridos y 2 radares principales quedaron fuera de servicio por el golpe de presión. Se desataron incendios por fallas eléctricas, pero los sistemas automáticos los sofocaron rápido. El Abraham Lincoln estaba herido, pero su tripulación seguía de pie con los dientes apretados. Sarah Reyes
No dejó de trabajar ni un segundo mientras el barco se sacudía bajo sus pies. Ella pasó cada minuto analizando los ecos de la señal de calibración que rebotaban en las rocas. Una señal que sale de un túnel deja una huella digital única al chocar con las paredes de piedra. Con suficiente tiempo y datos, esa huella se convierte en una dirección con nombre y apellido. Para cuando el misil despegó, ella ya tenía las coordenadas del túnel con una precisión de 8 metros. Era la solución de tiro más exacta de toda la guerra construida con el eco de una montaña. Reyes mandó las coordenadas al mando central un minuto después de la gran explosión. El contraalmirante Carver miró esos números en su pantalla durante un tiempo que pareció eterno. Miró los informes de sus hombres heridos y los radares apagados antes de tomar la decisión. Luego revisó cuántos misiles de crucero le quedaban en sus silos después de 60 días de fuego. El contraalmirante Carver se quedó mirando fijamente la pantalla secundaria donde parpadeaba el inventario de las celdas de lanzamiento vertical. Esa pantalla mostraba el número exacto de misiles de crucero que le quedaban al Abraham Lincoln y a sus escoltas después de 60 días ininterrumpidos de guerra total. 60 días de estar escupiendo fuego contra el arsenal de misiles más denso y complejo de todo el Medio Oriente. Carver sabía que los números no mentían y la neta es que el inventario estaba en niveles críticos que harían sudar frío a cualquier almirante en Washington. Pero Sarah Reyes le acababa de entregar en bandeja de plata la ubicación exacta del último bastión enemigo con un margen de error de solo 8 metros. 8 malditos metros construidos a base de analizar el rebote de ondas de radio contra las frías piedras de las montañas Zagros. Carver no necesitaba consultar con el Pentágono para saber lo que tenía que hacer porque en el mar la duda te cuesta la vida de tus compas. Apretó el botón de comunicación segura y transmitió la orden de fuego a los destructores clase Arleigh Burke que formaban su anillo de defensa. Los sistemas de combate de los destructores recibieron las coordenadas de Reyes y comenzaron a alimentar con datos las computadoras de vuelo de los misiles Tomahawk. Estamos hablando de misiles de crucero Block 1, unas bestias tecnológicas diseñadas para volar a ras de suelo y meterse por la ventana de un búnker si es necesario. En menos de 90 segundos, las compuertas de los silos verticales se abrieron de golpe en las cubiertas de los destructores, liberando una presión contenida brutal. Los motores de aceleración de combustible sólido se encendieron con un rugido que hizo temblar las toneladas de acero de los buques y evaporó el agua a su alrededor. 16 misiles Tomahawk salieron disparados hacia el cielo oscuro, rasgando la atmósfera con una fuerza cinética capaz de destrozar los tímpanos de cualquiera en la cubierta. Una vez en el aire, los motores sólidos se desprendieron al agotarse y los motores turbofán internos cobraron vida para iniciar el vuelo de crucero. No subieron a la estratosfera, sino que cayeron en picada, estabilizando su altitud a escasos metros sobre las crestas de las olas del mar Arábigo. Volar pegado al agua es la única forma de evadir los radares costeros que Irán todavía pudiera tener escondidos entre los escombros de la costa. Los 16 Tomahawks cruzaron la línea costera a más de 800 km por hora, iniciando su danza mortal a través de la geografía accidentada. Sus radares de seguimiento del terreno leían la topografía en tiempo real, comparándola con los mapas digitales tridimensionales cargados en sus cerebros electrónicos. Cada misil ajustaba su altitud milimétricamente, esquivando cañones de roca y trepando colinas con la agilidad de un piloto suicida que no tiene nada que perder. Mientras los Tomahawks hacían su trabajo, la tripulación del Abraham Lincoln lidiaba con el desmadre que el impacto parcial había dejado en su propia casa. El humo acre de los cables eléctricos quemados inundaba los pasillos de las cubiertas superiores, mezclándose con el olor a combustible de aviación derramado. Los equipos de control de daños se la estaban rifando con mangueras de alta presión, intentando enfriar los mamparos recalentados por la detonación aérea. 23 marineros heridos estaban siendo estabilizados en la bahía médica, mientras el barco seguía escorado ligeramente por la deformación temporal del casco. Carver veía los reportes de daños y hacía la matemática de guerra en su cabeza. Esa misma matemática que hace que los burócratas en el Pentágono pierdan el pelo. El general iraní en su túnel de las montañas Zagros no sabía que la muerte ya venía volando a ras de los árboles directamente hacia su puerta. Él seguía mirando los monitores apagados, sabiendo que su única ojiva había logrado penetrar el escudo impenetrable de la marina más cara del planeta. Pero la gloria le duró poco, porque el primer Tomahawk encontró la entrada del túnel con la precisión de un bisturí quirúrgico cortando carne viva. No golpeó la roca exterior, sino que se metió directamente por la boca de la caverna gracias a las actualizaciones de ruta de último microsegundo. La espoleta de retardo hizo su trabajo, permitiendo que los 500 kilos de explosivo de alta potencia penetraran profundo antes de desatar el infierno.
La onda expansiva rebotó contra las paredes del túnel multiplicando su fuerza destructiva y convirtiendo todo el aire del interior en fuego presurizado. Un segundo después, el siguiente Tomahawk impactó exactamente en el mismo lugar, perforando el escombro y llegando aún más profundo hacia el centro de mando. 16 misiles consecutivos martillaron la misma herida en la montaña, en un lapso de 20 segundos, borrando cualquier rastro de tecnología, metal o vida humana. El túnel que la inteligencia estadounidense no pudo encontrar en 60 días fue convertido en una tumba de piedra fundida, gracias al genio táctico de una operadora de radar. Ese fue el final táctico del combate, pero la verdadera bronca, a nivel estratégico, apenas estaba comenzando a revelar su rostro monstruoso. Aquí es donde tenemos que hacer una pausa obligatoria y meter la lupa en la economía de este enfrentamiento, porque la neta es escalofriante. Vamos a hablar de dinero en efectivo, porque en la guerra moderna, el que quiebra primero es el que pierde sin importar cuántas medallas tenga en el pecho. El misil Khorramshahr, que Irán acaba de lanzar, es tecnología letal, pero construida con cadenas de suministro baratas y componentes de mercado negro. Si sumamos el rediseño aerodinámico, el combustible sólido y la ojiva letal, estamos hablando de un costo que difícilmente supera los 3 o 4 millones de dólares. 4 millones de dólares es lo que la Marina de los Estados Unidos se gasta en café y papel higiénico en un mes de despliegue para toda la flota. Por otro lado tienes al poderoso Abraham Lincoln, un superportaaviones clase Nimitz, cuyo valor de construcción supera los 13.000 millones de dólares. Pero no solo mires el costo del barco entero. Enfócate en el daño específico que la explosión de ese misil basura le causó a la isla de mando. 2 matrices del radar SPI-6 quedaron totalmente inservibles, y estamos hablando del sistema de sensores más avanzado del planeta Tierra. Reemplazar esas placas de radar no es como cambiarle la pantalla a tu celular. Es un proceso que requiere ingenieros especializados y meses en un dique seco. Cada matriz de ese radar cuesta decenas de millones de dólares y reprogramarlas para integrarlas al sistema Aegis toma un tiempo que no tienen. Suma a eso los 3 cazas de combate F-18 Super Hornet que quedaron destrozados en la cubierta de vuelo por culpa de la onda de choque. Cada uno de esos aviones vale al menos 70 millones de dólares, lo que significa que en un abrir y cerrar de ojos se esfumaron más de 200 millones solo en aviación. Estamos hablando de un ataque de 4 millones de dólares que generó daños por cientos de millones de dólares y sacó de combate parcial a la nave insignia. Esa es la asimetría financiera brutal que está volviendo locos a los estrategas militares y que nadie te cuenta en los noticieros tradicionales. Si tú fueras un almirante enemigo y ves que puedes causarle este nivel de dolor a los gringos con tan poco dinero, empezarías a fabricar esos misiles por miles, sin dudarlo. La matemática de intercambio de esta mañana dejó claro que el escudo antimisiles más caro del mundo tiene un punto de quiebre basado en la saturación y la física simple. El interceptor SM-3 es una joya de ingeniería que cuesta más de 20 millones de dólares por disparo, y hoy el sistema desperdició 3 intentando cazar un pedazo de chatarra. 60 millones de dólares quemados en el aire en menos de 2 minutos para interceptar algo que al final terminó cayendo por pura gravedad sobre el barco. Y la verdadera pesadilla no es solo el dinero directo de las reparaciones, es el tiempo fuera de servicio que este monstruo va a pasar en un astillero. Un portaaviones en el dique seco no proyecta poder, no intimida a nadie y no asegura las rutas comerciales por donde se mueve el petróleo del mundo. Cada día que el Abraham Lincoln pase en reparación es un día donde el vacío de poder en el Medio Oriente crece y los adversarios toman nota de esa debilidad. Los oficiales de inteligencia en Moscú y Beijing no están durmiendo hoy, están analizando cuadro por cuadro cada milisegundo de este enfrentamiento. Los chinos están mirando cómo un misil balístico convencional con un rediseño de trayectoria errática logró superar el escudo Aegis. Si Irán logró hacer esto desde una cueva con recursos limitados, imagínate lo que el Ejército Popular de Liberación puede hacer con su arsenal de misiles hipersónicos. Para ellos, este incidente no es una simple escaramuza en el desierto. Es el ensayo general de lo que le harían a la flota del Pacífico si estalla la bronca por Taiwán. Rusia también está tomando nota para aplicar estas lecciones de vuelo caótico en sus ataques contra las infraestructuras en Europa del Este y el Mar Negro. El mundo entero acaba de presenciar cómo la invulnerabilidad absoluta de los superportaaviones estadounidenses es un mito que acaba de estrellarse contra la realidad térmica y cinética. Nos han vendido la idea de que estos gigantes de 100.000 toneladas son castillos flotantes que nada puede tocar gracias a sus anillos de defensa concéntrica. Pero la física no miente y la fuerza de gravedad no sabe de presupuestos del Pentágono, ni de alianzas estratégicas internacionales en la ONU.
Un bloque de hierro y explosivo cayendo a Mach 11 no necesita un software inteligente para destruir la moral de una superpotencia militar entera. Esa masa inerte cayendo desde 12.000 pies demostró que a veces la fuerza bruta y el caos son la mejor respuesta contra la hiperprecisión algorítmica occidental. Y esto abre un debate gigantesco que está sacudiendo los cimientos del Departamento de Defensa y del Congreso en este mismo momento. ¿Tiene sentido seguir invirtiendo billones de dólares en construir portaaviones clase Ford cada vez más grandes, costosos y pesados? ¿Estamos construyendo maravillas de la ingeniería naval que en realidad son blancos perfectos de altísimo valor para cualquier nación con tecnología balística decente? La táctica del enjambre y de los misiles tontos pero masivos está demostrando ser la pesadilla logística que ninguna computadora cuántica puede resolver por completo. La guerra del futuro ya no se trata de quién tiene la computadora más rápida para calcular la intercepción exacta de un objetivo volador a miles de kilómetros. Se trata de quién está dispuesto a lanzar tanta chatarra supersónica al cielo que las computadoras enemigas simplemente colapsen por la carga de variables. El contraalmirante Carver sabe esto mientras ve cómo el sol empieza a iluminar el mar lleno de humo negro y restos metálicos esparcidos por la cubierta. Sabe que ganaron la batalla táctica al destruir el último túnel iraní, pero la sensación en el pecho de toda la tripulación es la de una derrota estratégica profunda. Sobrevivieron al último suspiro de la guerra, pero a un costo operativo que va a cambiar la doctrina militar de las escuelas navales durante las próximas décadas. La era de la arrogancia naval terminó hoy a las 7:48 de la mañana, cuando ese estallido ensordecedor reescribió las reglas de la guerra asimétrica para siempre. A partir de hoy, ningún capitán de la Marina va a dormir tranquilo sabiendo que en algún lugar del mundo un ingeniero puede estar calibrando el próximo misil fantasma. Y aquí te pregunto a ti, carnal, viendo toda esta brutalidad matemática y física que acabamos de desglosar sin ningún tipo de censura oficial, ¿crees que el tiempo de los gigantes del mar ya llegó a su fin y estamos entrando en una nueva era donde David siempre va a apedrear a Goliat? ¿O crees que Estados Unidos simplemente va a sacar la chequera mágica y va a inventar un nuevo láser de ciencia ficción para solucionar este desmadre táctico? Déjame toda tu furia y tu análisis en los comentarios, porque aquí leemos a los verdaderos estrategas que no se comen los cuentos empaquetados de los noticieros comprados. Si este nivel de verdad triturada te voló la cabeza como la onda expansiva le hizo al puente de mando del Lincoln, suscríbete al canal y dale a la campanita de una vez. Comparte este video con tus compas a los que les late la geopolítica dura y cruda, para que entiendan cómo se mueve realmente el poder en las sombras. Mantente alerta, cuestiona todo lo que te dicen los medios tradicionales y prepárate porque el tablero mundial se acaba de poner más sangriento y tenso que nunca.